Hola, ¿cómo están? Yo soy Mar de Salamarte. Tenemos con nosotros una super artista. Ella es Mariela Castro. Nos va a practicar un poco de su trayectoria y de todo lo que hace ella en el arte. Pues también platicarles un poco que su inspiración más grande, ya lo verán ustedes, es el colibrí, que nos platica un poco por qué este gran símbolo, este gran animal que sí tiene muchísimas connotaciones mágicas de muchas cosas de buen augurio, pero igual que ella nos empiece a platicar un poco más de eso, qué es lo que habla de su pieza este colibrí y que también nos platique un poco de este proyecto que ella tiene que se llama Humming Spirit. Entonces, que nos platique un poco más de este desarrollo y todo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Mariela. Gusto en conocerte y acompañarte. Entonces, bueno, pues platícanos un poco más de esto que haces con el colibrí y pues en general un poco también antes para regresar, ¿cómo es que iniciaste en este pues camino del arte? Muy bien. Muchas gracias, Mar. Un gusto estar acá. Gracias por el espacio. Y pues bueno, mi proyecto nace pues de una experiencia personal. Ok. Yo hace ya, van a ser 9 años, tuve una experiencia muy bonita con un colibrí que me visitó toda una semana, poco tiempo después de que mi papá trascendió. Y a partir de entonces pues me empezaron a llamar mucho más la atención. Partiendo de esto, pues bueno, yo los empecé a ver casi a diario, empecé a tener experiencias muy peculiares, fuera de lo común. Y pues siempre me ha gustado el diseño, el arte. Sin embargo, yo lo practicaba pues de otra manera, ¿no? Porque toda mi vida me he dedicado, bueno, mi vida profesional me he dedicado al marketing, publicidad. Entonces yo como que ahí era donde practicaba esta parte, ¿no? Sin embargo, bueno, a partir de esto yo empecé a tener todo un proceso de transformación personal a nivel de una reconfiguración de la parte, por ejemplo, familiar y también espiritual. Y el proyecto de Humming Spirit tiene que ver con que quiere decir espíritu vibrante, tiene que ver, sí, con el colibrí como una inspiración, como un mensajero, y yo todas esas emociones, sentimientos que yo iba experimentando en este proceso de cambio, los iba plasmando. Entonces empecé todo este proceso creativo, digamos, como un proceso de... em, pues de terapia, de expresión, de ver cómo me iba sintiendo. Entonces yo empecé a generar este simbolismo, por ejemplo, uno de mis colibrís, que es el colibrí de la resiliencia, son puros diamantes, porque yo asociaba que el diamante como es un mineral que tiene la mayor dureza y la mayor pureza porque ha pasado por un proceso de transformación y entonces yo dentro del colibrí empecé a plasmar estos elementos simbólicos y a redactar los mensajes porque se empieza a generar todo un concepto que va no solamente del diseño y el arte plástico, sino la parte poética del sentido del mensaje de un colibrí. Entonces, así es como se va desarrollando este proyecto. Ok, no, qué interesante. O sea, bueno, uno, gracias por compartir esta experiencia personal que pues ha cambiado y que ha ayudado como a trascender como también tu parte de crear estas pinturas. Y te iba a preguntar, Mariana, nos podrías decir en general como, aparte de estos como simbolismos, como llamas personales que tú le pones, no sé si nos puedas comentar como más bien como la generalidad de lo que significa el colibrí, como en general. Mira, el colibrí tiene mucha mística. Si nos vamos en específico a las culturas prehispánicas, como los mayas, para los mayas ellos les llamaban zum por el sonido que hacen y decían que eran viajeros interdimensionales por Wow. su muy alta vibración. Por ejemplo, un colibrí, su corazoncito, que imagínate el tamaño que tiene el corazón. Si dicen que nuestro corazón generalmente puede ser más pequeño del tamaño de nuestro puño, imagínate el tamaño del corazoncito de un colibrí que es tan pequeñito. Ese corazoncito tan diminuto puede latir hasta 80 veces por segundo.
dependiendo de la edad del colibrí. Órale. Entonces, esto nos da aproximadamente unas 2.300, 2.400 latidos por minuto. Entonces, tiene una vibración muy alta, muy rápido. Entonces los mayas creían que los seres de que estaban en otros planos podían comunicarse con los que estamos en estos planos, en la tercera dimensión, gracias a esa alta vibración. Entonces ellos consideraban que eran estos viajeros interdimensionales. Los aztecas, por ejemplo, creían que el colibrí también era un mensajero, pero que también era un guerrero. O sea, en todas las culturas. Y si nos vamos, por ejemplo, a América del Sur, también tiene una mística muy importante. Pero que sean seres mensajeros es como lo que más se conoce del colibrí. También tiene otras características, como que es la única ave que puede volar en reversa. O sea, Sí, tiene características físicas que son muy distintas al resto. sí, sí, Entonces que sé creo que que su eso es aleteo es muy especial, o sea, que no es como el de cualquiera, o sea, que hacen como este tipo de onda y que se elevan como como hacia ochos. arriba, exacto. Ajá. Ajá, eso Hacen sí, como el eso sí ocho lo del conocía. infinito. Exacto. Lo que hacen es como si fueras de cuenta la falda de, este, Sí, de los como, bailarines del jarabe ajá, tapatío. sí, Ándale. sí, O sea, sí. como el ocho del infinito. O sea, hay una mística muy fuerte. Y Mm, aparte, digo, algo que yo me he estado percatando a lo largo del camino es que tiene muchos lovers, muchos followers, muchos fans, los colibríes. sí, A sí, todos sí. los amamos y a todos nos llama la atención. Sí, yo creo que no conozco a nadie que diga como, ay, no, a mí no me gustan, ¿no? O sea, entre de que sus colores, entre lo pequeños que son, entre lo lindo, o sea, que ves uno y automáticamente a mí me da paz, ¿no? O sea, yo veo un colibrí y te emocionas, ¿no? O sea, te emocionas un buen como, ay, mira, un colibrí y está bien bonito y a mí me transmite también mucha paz. Y ya había escuchado esta parte de los mensajeros y se me hace muy lindo también, pero qué padre que tú lo estás integrando. Y digo, también quería saber, aparte de esta parte, o sea, como cosas personales, como en general el simbolismo, ¿no? O sea, como para que la gente lo entienda, aparte de lo que tú ya le das personal. Y oye, Mariela, justo te quería preguntar, entonces, ya nos platicaste qué es lo que buscas como... qué es lo que transmites, o sea, qué es lo que tú le plasmas a la pieza, pero entonces preguntarte si eso mismo que tú plasmas en la pieza es lo que sí realmente buscas transmitir al final, ¿no? O sea, que la gente se apropie de eso o que cada quien también le dé otra interpretación. Sí, mira, creo que em, el objetivo principal sí es transmitir ese mensaje que para mí es la parte poderosa de mi proyecto, porque hablamos de la libertad, de la resiliencia, de la gratitud, de la trascendencia, de la divinidad, em, de todos estos conceptos de transformación y todo a través de un mensaje que son elementos simbólicos, pero que son muy universales. Por ejemplo, hay Mm, un colibrí que tiene puras maripositas. Las mariposas monarcas, pues son el símbolo de la transformación, porque ya ves que ujú. luego son oruguitas y luego ya cuando se vuelven mariposas. Entonces, creo que son conceptos que por los que todo el mundo pasamos, que no necesitamos interpretar. Digo, a mí también me parece padrísimo ese arte en el que cada quien de acuerdo a lo que estás viviendo, sintiendo, tú ves algo diferente. Creo que aquí todos podemos como comprenderlos, hacerlos nuestros y sí darles también el sentido que cada quien necesitemos en ese momento. Para mí es un tema de compartir de una manera positiva estos mensajes que son de esperanza, de fuerza, de aliento, de motivación. Eso Claro. es para mí el propósito más importante de mi obra. Ay, qué bonito. Sí, justo, o sea, esta parte en que cada quien, como tú dices, es como cosas que sí o sí todos vamos a pasar por alguna razón, ¿no? O sea, como que son condiciones de la vida humana que naturalmente se van a dar, entonces que como que eso se plasme y se interprete en eso, pues me hace todo el sentido, ¿no? Y como tú dices, ya si cada quien lo apropia algo más personal, pues todavía aún mejor, ¿no? Pero sí,
dar ese comunicado, yo creo que es como bastante esencial. Y oye, Mariela, yo te quería preguntar, entonces, dentro del proceso de las piezas, ¿cómo es que haces que nace una obra? O sea, ¿cuál es cuando decides qué emoción plasmar? ¿Cuáles son los materiales que usas? Y también a mí me intriga mucho la posición, porque bueno, ahorita vamos a poner, bueno, poner aquí unas fotos de las obras, y si no, en la página de Mariela ahí están, las piezas, pero a mí me da mucha curiosidad porque todas como que son de lado, ¿no? O sea, como que es la Sí, misma como posición, entonces como para entender la técnica, cómo nace la posición y todo. Ujú. sí, mira, igual vamos a poner las piezas, te voy a ir mandando lo que es las piezas como para darte un ejemplo de la evolución de una obra. Yo siempre todo lo inicio a mano, o sea, con un lápiz, porque esa es Ujú. la manera en la que yo siempre he estado acostumbrada a hacerlo. Por ejemplo, uno de los primeros colibríes más abstractos que hice, porque esta línea es como más que tiene líneas, que tiene círculos, que tiene Ujú. figuras geométricas. Uno era la armonía, ¿no? Se llama Harmony. Humming Harmony se llama este colibrí y son puras líneas que parten en función a unos puntos de fuga. Y entonces Sí. yo con una regla en mi cuaderno empecé a hacer un colibrí con líneas, pero yo lo primero que pienso es, yo necesito sentir armonía. Para mí la armonía tiene que ver con eh, el confiar en que todo llega a su ritmo. Y entonces empiezo a hacer este colibrí con puras líneas y ya después de hacerlo yo lo hago ya en gran formato, porque todos mis colibrís van hacia adelante. O sea, esta línea va hacia adelante, el pico siempre va hacia la derecha, porque significa evolución, o sea, es parte del concepto. Y los materiales que yo usé para esta primera línea, porque es una primera colección, digamos, que se llama Deja que tu alma se revele, son puros colores muy vibrantes, que son los colores también del colibrí, que son el verde, el azul, el mora, colores como cobre, plata, dorado, sobre fondos negros. Ya ahorita estoy trabajando otra línea sobre fondos blancos, pero así era como yo me imaginaba que esos mensajes, por ejemplo, que un diamante que va desde el color champán degradado hasta el color azul, luce muy bonito sobre un fondo negro, por el contraste, ¿no? Para generar este sentido de la vibración. La pintura que yo utilizo es acrílica metálica, lo cual cuando tú lo ves en vivo, este colibrí tiene mucha fuerza. O sea, Sí, es algo muy vibrante. brillante. O Sí, sea, algo que vibrante. quería ver brillo, vibración, una alta frecuencia, o sea, algo que te genere un contraste, ¿no? Y también, bueno, algunos tienen marco, otros son sin marco, y los marcos tengo de dos tipos, unos de pino, otros de MDF, eh, pero bueno, voy luego experimentando, es decir, Ya. se va dando, ¿no? Sí, Ahí la creatividad. Esa silueta de mi colibrí de este tipo, yo ya la tengo registrada, se hace cuenta, yo la registré como un patrón, que es digamos, el patrón de mi colibrí, que es ese que va hacia adelante y que el cuerpo de este colibrí con esa silueta se compone de los diferentes elementos simbólicos que lleva en el viaje, ¿no? Por ejemplo, hay unos de rosas, sí. eh, de líneas, que son líneas perfectas, otras son puras líneas así. Tengo uno que tiene que ver con el infinito, que son las manecillas del reloj, que es lo que configura el colibrí, que tiene que ver con el tiempo, con disfrutar y aprovechar el tiempo, vivir el presente, pero todos tienen la misma silueta y todos van hacia adelante. Sí, justo es lo que yo veía y por eso me intrigaba yo, no, pues le voy a preguntar ahorita dentro del proceso por qué todos giran hacia, o sea, por qué todos están hacia un lado, la Hacia misma adelante. silueta y pues me hace mucho sentido, o sea, lo que dices de todos van hacia un lado, transformación y que esta silueta que se compone armónicamente integrada por dentro de otros elementos y me hace todo el sentido. Oye, Mariela, pues muchísimas gracias. Se nos está acabando un poco el tiempo, pero quiero cerrar con una pregunta importante que ahorita que me estabas mencionando que estás empezando a hacer otra línea y otras cosas, quiero preguntarte, para Mariela José, o sea, tu artista,
¿cuál es el como siguiente reto o proyecto que tienes para hacer en este año artísticamente? Pues mira, tengo varios retos y proyectos importantes. Uno de ellos es que espero, bueno, no espero, ya a finales de año voy a tener una exposición en Vancouver. Ay, Voy felicidades. van a volar, ya hay dos colibríes que están allá en Vancouver. Y hay una organización que se llama Latin Cubers, que Ujú. es- tienen una semana que se llama El Orgullo Latino y entonces me acaban de invitar para que genere ahí una exposición de algunos colibríes que tengan que ver con identidad de América Latina y también lo quieren ligar con Día de los Muertos. Entonces ya ves que, bueno, el colibrí con el Día de los Muertos va perfecto. Sí, claro, Y bueno, realmente el dar a conocer y posicionar el proyecto de Humming Spirit es una de las metas de este año. Y claro. pues estar en los más espacios posibles, en exposiciones también, bueno, estoy acudiendo a diferentes convocatorias, por ejemplo, para el Día de la Mujer también se han abierto algunos canales, algunas posibilidades, tanto allá en la Ciudad de México como acá en Guadalajara. Y Ujú. pues bueno. Prácticamente ese es como el reto y pues estar en todos los lugares que sea posible para Claro. compartir este proyecto, Presente. para compartir los mensajes de los colibríes. Ay, me encanta. Ay, pues muchísimas gracias, Mariela. Ella fue Mariela José, artista de Salamarte, que nos acaba de presentar justo toda su arte hermoso sobre los colibríes, este simbolismo precioso. De verdad, muchas felicidades. Espero que igual te vaya súper Gracias. bien allá en la exposición y definitivamente veo como un buen reto, una buena meta, salir más, sacar más tu proyecto, que la gente los vea y que la gente los aprecie. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, Mariela. Y no sé si quieras decir algo más. Pues nada más agradecer y pues seguir aquí colaborando con Galería Sala Marte, que es un proyecto muy bonito y que esperemos que se sigan dando muchas convocatorias y mucho para todos los artistas. Ay, la verdad es que sí, pues gracias y para eso estamos, para apoyar y pues seguimos en contacto y pues muchísimas gracias y gracias a todos por vernos. Ay, Mariela, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.